Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Joel Wemaní y el día de hoy vamos a realizar el tema de líneas notables asociadas al triángulo. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son líneas notables como es la cebiana, la mediana, la bisectriz, la altura, la mediatriz. Entonces eso lo vamos a ver mediante los problemas que vamos a ir resolviendo. Ok, entonces aquí vamos a hacer 5 problemas. En el siguiente vídeo voy a explicar en más problemas sobre estas líneas notables. Ok, entonces para ello vamos a comenzar con este primer problema. El problema número 1, donde nos dicen halla la medida del ángulo APD si DP es bisectriz del ángulo ADC. Ok, entonces vamos a interpretar qué es lo que nos ha dicho en este problema. Ok, entonces acá tenemos el triángulo A. Ok, acá lo tengo A, D y C. Ok, este grande que estamos acá. También vemos otro triángulo ADP. Acá también vemos otro triángulo DPC. Ok, entonces vamos a ver qué nos dicen. Halla la medida del ángulo. ¿Qué de quién? De APD. Cuando te dan esto A, P y D, siempre vamos a tomar en cuenta el que está en el centro. Ok, primero vamos a identificar qué triángulo es esto, APD. Ok, vamos a verlo. Vamos a identificar y nos dicen el ángulo, o bueno, el triángulo A, P y D. Ese es el triángulo de quien nos están hablando, del ángulo APD. Ok, entonces eso nos quieren decir de este triángulo que está de verde, que estoy sombreando sus vértices. Y también nos vamos a dar cuenta la letra que está en el medio. ¿Quién está en el medio? Es P. Entonces ese es el ángulo que tenemos que tomar en cuenta. Ok, o sea, este que está aquí. O sea, de ese triángulo APD, este es el que vamos a tomar. Ok, porque ese es el que está en el medio, el P. Ok, entonces ese es lo que nos piden que hallemos. Porque acá nos dicen halla la medida del ángulo APD, o sea, de aquí. Entonces estamos claros lo que acabo de explicar. Si no has entendido, vuelve a ver, retrocede el video, analiza y piensa. Ok, entonces ahora con esta parte explicada vamos a continuar. ¿Qué nos dice? Si DP, o sea, lo voy a encerrar con azul, si D y P es bisectriz del triángulo ADC. Ok, el triángulo ADC lo voy a sombrear de morado. A, D, C. Ok, de todo ese triángulo. Ese triángulo lo voy a sacar aquí afuera. Ok, ahí tenemos el triángulo A. Vamos a sacar ADC. Ok, ADC. Nos dicen que DP, o sea, P está por aquí más o menos. DP, lo voy a hacer de otro color. DP es bisectriz. Cuando dice bisectriz, la palabra bi significa que está partiendo en dos partes iguales al ángulo. ¿Pero qué ángulo? Del triángulo ADC. ¿Pero cuál es el ángulo que está partiendo? El que está en el medio. ¿Ok? D. ¿Estamos claros? ADC. El que estamos tomando en cuenta es el ángulo D porque el D está en el medio. Entonces esa es la bisectriz que está trazando. Y ese ángulo que está aquí de todo el ángulo D lo está partiendo en la mitad. ¿Por qué? Porque nos dicen que es bisectriz. Lo está partiendo en dos partes. Lo está bisecando. Ok, entonces en este caso aquí lo parte. Entonces si acá esto es alfa, esto también va a ser alfa. Ok, entonces si tomamos en cuenta los dos, todo ese ángulo D va a ser 2 alfa. Ok, entonces ahí estamos dando cuenta que todo el ángulo D es 2 alfa y al momento de pasar la bisectriz lo parte en la mitad y esto va a ser alfa y esto va a ser alfa. Ok, entonces aquí lo voy a poner. Va a ser alfa y esto también va a ser alfa. Ok, entonces hasta ahí estamos viendo cómo podemos llenar los datos en el triángulo. Ok, X, que es el ángulo que nos piden de APD, y que DP es la bisectriz del ángulo ADC. Ok, entonces hasta ahí estamos claros. Ahora lo que tenemos que hacer es completar en esta parte de aquí. Ok, entonces en esta parte de aquí nos piden calcular X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar lo que ya hemos aprendido. Ok,
tú sabes muy bien que la media vuelta es igual a 180. Eso ya lo hemos visto en problemas anteriores. Pero en este caso nos dan que este ángulo vale 100. ¿Cuánto es lo que falta para que complete 180? Ok, entonces lo que falta va a ser 80, porque 100 más 80 va a ser a 180. Ok, ahora en este caso acá tenemos 140. Ok, entonces tenemos que hallar qué es lo que falta. Si acá es 140, entonces lo que va a faltar va a ser igual a 40, porque 40 más 140 cumple 180. Eso ya lo hemos visto. Ok, entonces tenemos 80, 40 y 2 alfa. Ok, entonces acá lo voy a poner de otro color. Poner este color. Y nosotros sabemos que la suma de ángulos de un triángulo es 180. Entonces tenemos este ángulo y tenemos este ángulo. Ok, entonces vamos a ver. El ángulo A vale 80 más 2 alfa más 40, y eso nos tiene que dar igual a 180 por ser la suma del triángulo. Entonces tenemos acá 80 más 40 va a ser igual a 120 más 2 alfa, y eso va a ser igual a 180. Ahora este 120 va a pasar a restar. Si acá tengo 180, ahí está, y el 120 pasa a restar. Tenemos el 2 alfa. La resta de 180 menos 120 va a ser igual a 60. Ok, entonces el 2 va a pasar a dividir. Ahí está, este 2 pasa a dividir y el alfa va a valer igual a 30. Ok, pero a nosotros no nos piden hallar alfa, nos piden hallar x. Ok, ahora lo voy a sombrear de color celeste. Ok, entonces alfa vale 30. Ok, entonces ahora vamos a ver, analizar aquí, aquí y acá. Ok, entonces en este triángulo lo voy a hacer aquí, lo voy a encerrar ahí. Ok, entonces en este triángulo, este ángulo vale 80 más este ángulo que vale 30, que ya lo acabamos de hallar, y más x, el ángulo que quiero hallar. ¿Estamos claros? Y eso va a ser igual a 180. Ok, esa es una forma de hallarlo. Otra forma de hallarlo también acá tenemos alfa y tenemos 40. Interior, ángulos interiores, me da el ángulo exterior que está acá. Ok, entonces acá esto vale 30 también, 30 más 40 va a ser 70. Entonces se va a demostrar igualito aquí en este triángulo que suma 180. Entonces de las dos formas lo puedes hacer tú, tanto de aquí utilizando la propiedad de suma de ángulos del triángulo, o si no, interior interior te da exterior. Vamos a utilizar primeramente de esta parte. 80 más 30 va a ser igual a 110 más x es igual a 180. Ok, en esta parte de aquí el 110 pasa a restar, sería 180 menos 110, y nuestro x va a ser igual 180 menos 110 va a ser igual a 70. Ok, eso es por un lado, o si no también por otro lado. Acá tenemos ángulo interior alfa más 40 va a ser igual al ángulo exterior x, y nosotros sabemos que alfa vale 30. 30 más 40 es igual a x, y nuestro x va a ser igual a 70. Ok, yo sé que tal vez puede parecer un poco engorroso lo que he hecho, pero te estoy dando las herramientas de cómo puedes solucionar este problema. Por cualquier lado puedes solucionar. Entonces tiene muchas formas de poder solucionarlo, pero aquí te estoy dando lo máximo posible para que me puedas entender y puedas tener más armas. Ok, ahora vamos a pasar al problema número 2, donde aquí es un poco diferente. Mientras que aquí te dan con gráfico, aquí solamente es enunciado, donde vamos a interpretar qué es lo que nos dicen y cómo podemos dibujar este triángulo en este problema número 2. Ok, entonces voy a ponerlo de color azul, ¿ya? Ok, dice en un triángulo ABC. Ok, entonces primeramente lo que tenemos que hacer es dibujar un triángulo y le voy a poner ABC. Ok, entonces tú tienes que tener en cuenta eso.
yo ya he estado practicando cuál es la forma que debería tomar. Entonces aquí tú vas a tener que practicar para que tomes experiencia. Yo al principio lo dibujé de esta forma, el triángulo, pero calculando, viendo lo que me pedía, no me servía de esta forma. ¿Ok? Entonces esto tenía que llevarlo más o menos por acá y te vas a dar cuenta por qué. ¿Ok? Entonces practicando ahí tú te vas a dar cuenta, resolviendo tú misma o tú mismo, cuál te conviene. ¿Ok? Entonces más o menos el triángulo me va a tener que tomar de esta forma. ¿Ok? ABC. Ahí lo tenemos y le voy a poner los valores. Esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en un triángulo ABC. Ahí está. Ahora se traza la seviana BP. Acá tenemos el ángulo, o diré el vértice B. Ahora tenemos que dibujar el vértice P. ¿Ok? Ahora, pero nos dicen ¿qué es la seviana? La seviana es un segmento que tú trazas y que puede caer en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces no necesariamente es una medida exacta. Mientras que la bisectriz que hemos visto hace un rato es una seviana que pasa justamente por la mitad del ángulo. En este caso no necesariamente es algo específico, simplemente es una línea nada más que es trazada. ¿Ok? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es trazarlo. Lo voy a hacer de otro color. Ahí estamos. Más o menos ahí. ¿Por qué ahí? Porque nos da una condición. ¿Ok? La seviana BP tal que AP, ¿quién es AP? Es justamente aquí hasta aquí. Tal que AP, yo lo voy a hacer garabato, tiene que ser igual a ¿quién? APB, o sea, de P hasta B tiene que ser igual. Entonces por eso convenientemente la seviana lo traje aquí, porque si lo traía para acá, la línea iba a ser, AP va a ser grande y PB iba a ser más chiquita. Entonces más o menos lo traje por aquí para que esta línea sea igual a esta que está acá. Entonces se cumple. AP es igual a PB. ¿Ok? Ahora nos dicen que PB, o sea, la seviana que hemos trazado hace un rato, va a ser igual a BC. ¿Ok? Entonces, si PB es garabato, BC también va a ser garabato. Entonces, nos estamos dando cuenta ahorita que AP es igual a PB, pero también PB es igual a BC. Entonces, convenientemente, si te das cuenta, la forma del triángulo ayuda. Porque yo le había hecho de esta forma, como te dije, y como que no iba a ayudar si yo ponía el P por acá, y acá iba a estar A, acá iba a estar B y acá iba a estar C. Si poníamos los datos primero, AP es igual a BP, o diré AP es igual a PB, cumplía. Pero si hacía de PB es igual a BC, como que no iba a resultar mucho la figura. ¿Ok? Entonces convenientemente el vértice B lo traje por acá, más o menos para que pueda coincidir. ¿Ok? Entonces creo que ahí tú mismo te vas a dar cuenta de la práctica. ¿Estamos claros? Son herramientas que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, después de esto, acá nos dicen calcula la medida del ángulo ABP. ¿Ok? Entonces vamos a trazar. Entonces A más o menos va a estar por acá, el B es el medio y P está por acá. ¿Ok? El medio, que es el B, es donde va a ir el ángulo. ¿Ok? Entonces eso nos piden calcular. ¿Dónde está B? Entonces en este caso va a ser A, B, P. Del medio es el B. Entonces el ángulo que nos piden hallar es X. Este ángulo que está aquí. Y si el ángulo C, o sea el ángulo C vale 40. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a 40. Ok, ahora vamos a ponernos a resolver. Y en este caso, si nos damos cuenta y viendo los ejercicios anteriores, este triángulo BBC, ok, acá tenemos BBC, es un triángulo isósceles porque esta línea y esta línea son iguales. Entonces, si los dos lados son iguales, los ángulos también son iguales. Si acá es 40, esto también es 40. ¿Ok? Ahora si analizamos el otro triángulo, esta misma línea va a ser igual a esta misma línea. ¿Ok? Si acá es X, esto también va a ser X. Ahora, nosotros sabemos muy bien, lo estoy trazando acá afuera, acá está el ángulo A, acá está el ángulo B, y acá está P. Acá tenemos el X, y acá tenemos el otro X. ¿Ok? Nosotros sabemos que interior más interior
nos tiene que dar un exterior. Y la suma de eso, x más x, es igual a 2x. ¿Y quién es justamente ese exterior? Es esta que está acá, que nos dicen que vale 2x, pero también sabemos que vale 40. Entonces lo único que tenemos que hacer es igualarlo. 2x va a ser igual a 40. Y el número 2 va a pasar a dividir. Y esa división, x va a ser igual a 40 entre 2, va a ser igual a 20 grados. Y eso va a ser la respuesta de la pregunta número 2. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo podemos resolver un problema con solamente un enunciado. Entonces tú tienes que tener en cuenta la práctica. Si no practicas, no te vas a dar cuenta cómo puede tomar o qué forma puede tomar el triángulo. ¿Ok? Entonces son herramientas que tú mismo tienes que darte cuenta. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al problema número 3, que también es otro enunciado. ¿Ok? En este problema número 3 quiero que prestes bastante atención, donde nos dicen calcula, bueno, en un triángulo ABC. Para ello tenemos que dibujar nuestro triángulo. ¿Ok? Yo lo voy a dibujar de la forma que más o menos ya he estado practicando en una hoja diferente. ¿Ok? Más o menos ahí. Ok, tenemos el triángulo. Donde nos dicen ya que el ángulo, primero vamos a poner ABC. Yo voy a poner A acá, B y C. ¿Por qué lo pongo de esa forma? Porque aquí en el enunciado nos dicen que el ángulo B y el ángulo C miden 30 y 40 respectivamente. Entonces más o menos por lógica B, este ángulo, si le pongo 30, como que más o menos tiene lógica, porque o sea, de ese ángulo 30 está bien, y por este lado que sea 40. Ok, y acá lo pongo A porque no nos dice, pero obviamente eso es un ángulo que si yo sumo 30 más 40 va a ser 70, y tú sabes muy bien que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180. Entonces si acá tengo 30 más 40, acá tengo ya 70. Ok, tengo 70 más cuánto me tiene que dar. Acá lo pongo un M para que me dé 180. Ok, tú sabes que 40 más 30 es 70. ¿Cuánto le falta a M para que dé 180? Y si tú operas esto, ok, pasas a restar, tu M va a tener que ser igual a 110. O sea, este ángulo A va a ser 110. Ok, entonces hasta ahí estamos bien. Ok, ahora en el enunciado nos dicen calcula la medida del menor ángulo. Ok, calcula la medida del menor ángulo formado por las alturas. Ahora estamos viendo otra línea notable, altura, trazadas desde los vértices B, o sea desde aquí, y el vértice C. Entonces ahora, ¿cómo trazo una altura desde el vértice B y el vértice C? Entonces lo que yo voy a hacer es trazar desde aquí a una altura. ¿Hacia dónde? ¿Hasta aquí o hacia acá? Obviamente que voy a trazarlo por acá porque por acá está mi triángulo. Ok, entonces si yo trazo una altura por acá, como que no tiene lógica. Ok, no va a formar 90 grados. ¿Y por qué tiene que formar 90 grados? Te voy a explicar rápidamente. Cuando tú tienes, por ejemplo, una línea y tú tienes que trazar una altura, en este caso esto que estoy trazando, necesariamente su intersección tiene que formar un ángulo de 90 grados. Ok, a eso se le conoce altura. Si tú trazas, por ejemplo en este caso, esto que está aquí, no se le considera altura, simplemente se le considera una cebiana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está formando un ángulo cualquiera. Pero si tú trazas una cebiana que curiosamente es 90 grados con la otra cebiana, esto se convierte en altura. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90. Ahora, si yo trazo desde aquí para acá, no va a formar un ángulo de 90. Necesariamente tengo que hacerlo por acá. Ok, entonces, ¿pero por qué por ahí? Porque así es lo que me dice, pero ¿con quién va a formar 90 grados? Ese es el detalle. Ok, entonces aquí en este caso voy a extender esto que está aquí. Ok, o sea, esta línea que está acá lo estoy extendiendo. ¿Por qué? Porque eso amerita el triángulo. Por eso te estoy dando este ejemplo para que me puedas entender por qué estoy haciendo esto. Ok, entonces si yo lo prolongo, ok, y yo trazo desde acá, ahí sí recién me va a formar 90 grados. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a trazar la altura
desde acá y más o menos ahí. Y ahí sí se intersecta, ¿ok? Se intersecta con la distancia CA, siempre y cuando esa distancia CA lo he prolongado un poquito. Y acá me va a formar un ángulo de 90 grados, ¿ok? Y eso sería la altura. ¿Estamos claros? Trazada desde B. Ahora voy a trazar otra altura, pero trazada desde C, ¿ok? Tengo que trazar, si te das cuenta, por acá no puedo, tiene que ser por acá. Pero para ello también tengo que prolongar esta que está acá, ¿ok? Más o menos lo prolongo. ¿Estamos claros? Primero prolongué esto que está acá, ahora prolongo este que está aquí, más o menos, ¿ok? O sea, es la misma línea. Ahora voy a trazar desde aquí, no por acá, sino por acá, más o menos que me forme 90 grados. Estamos por ahí y ahí está. Ok, ahora si te das cuenta, aquí tracé otra altura, que también acá es 90 grados. Ok, entonces si te das cuenta, ahí ya formé 90, 90. Ok, esta es una altura, trazada desde B y trazada desde C. Ok, y nos dicen, calcula la medida del menor ángulo formado por las alturas. ¿Cuál es el ángulo formado por las alturas? Estas que están aquí. Ok, bueno, más que nada esto lo voy a borrar convenientemente porque no me va a alcanzar. Ok, ¿por qué lo borro? Porque si yo prolongo esto que está acá, más o menos por acá, o sea, sigue siendo la misma línea, y esto prolongo por aquí, ahí está, porque la altura trazada, esta es la primera altura, ok, esta que está aquí, ok, o sea, todo esto que está aquí es la altura trazada, ok. Y todo esto que está aquí, incluida la que estoy acá, esta es la altura trazada. Y nos dicen que calculen la medida del menor ángulo, ¿ok? La medida del menor ángulo trazada desde las vértices B y C. O sea, este es mi vértice B, mi altura, y mi altura C, ¿ok? Se han intersectado. ¿Dónde se han intersectado? Aquí, ¿ok? Entonces, acá va a haber dos ángulos, ¿ok? Esta que está acá y esta que está acá. Ok, ahora si nosotros nos damos cuenta nos piden el menor ángulo, entonces el menor ángulo va a ser esto, porque acá es un ángulo más grande. ¿Y por qué lo he determinado? Vamos a demostrarlo completando los ángulos aquí, vamos a ver que este ángulo es menor ángulo, ok. Ahora, ¿por qué vamos a determinar que es menor ángulo? Entonces si yo traigo esto más o menos por aquí, porque ya no se ve por acá arriba, va a estar así, ok. Entonces tú tienes que determinar quién es menor ángulo, o bien esto, o bien este ángulo que está acá. Si este ángulo que está aquí es menor que 90, ya se le considera menor ángulo, ¿ok? Porque si acá es, por ejemplo, 70, necesariamente esto va a tener que ser, por ejemplo, si acá le pongo, no sé, 70, este ángulo necesariamente para que complete el 180 tiene que ser 110, ¿ok? Entonces automáticamente se convierte en menor. Entonces ahora, ¿cómo lo demuestro? Simplemente completando ángulos, ¿ok? Entonces acá tengo, mira, 90 grados, acá tengo 30, 90, y esto tiene que ser igual a 60, ¿ok? 60 más 30, 90, más este 90 suma 180, ¿estamos claros? Porque eso es lo que suma un triángulo. Ahí lo voy a borrar. Acá tengo 30 más 60 es 90, ahí tenemos 90, más este 90 que está acá cumple el 180. Ahora, si esto vale 60 y acá ya tengo 40, ¿cuánto le falta aquí? O sea, este ángulo va a tener que valer igual a 20, porque 20 más 40 me da todo este ángulo que vale 60. Hasta ahí estamos bien, ok. Ahora vamos para este lado que está aquí. Acá tengo este ángulo de color verde, sabemos que vale 40, ok. Y este ángulo, ¿cuánto tiene que valer? Acá tenemos 40, tenemos 90, y acá necesariamente tiene que ser 50. ¿Por qué 50? Porque 40 más 50 me da 90, y acá como ya tengo el otro 90 me suma 180. Entonces convenientemente, si te estás dando cuenta, cuando tú tienes un ángulo de 90 grados, necesariamente los otros dos ángulos tienen que sumar 90, ¿ok? En este caso, por ejemplo, acá tenemos 30 y acá tenemos 60, ¿ok? 60 más 30 suman 90. Y en este caso, para este triángulo, acá tenemos 40 y acá tenemos 50, que también suman 90. Y más el 90 que ya tenemos acá, completa el 180. ¿Estamos claros? Entonces, si todo esto vale 50 y este pedazo es 30, entonces este pedacito va a ser igual a 20. ¿Estamos claros? Tenemos 20 y tenemos 20. Ahora, voy a sacar el triángulo
que está acá, el triángulo de vértices que estoy sombreando, el C, esto que está, le voy a poner el vértice M y el vértice N, ok. Entonces tenemos el triángulo CMN, ok, por acá y ahí sí, ok. Este es el C, acá está el N y por acá está el M, ok. Entonces si te das cuenta, en esta parte de aquí, si acá es 90, acá también es 90, ok. Acá tenemos esta parte que vale 20 y esta parte justamente es el X, ok. Y te voy a demostrar que este es el menor ángulo. ¿Por qué? Porque si yo agarro 20 más X más 90, eso me tiene que dar igual a 180, por ser los ángulos de un triángulo, 20X y 90, ok. Acá tenemos el X, 90 más 20 va a ser igual a 110 y eso va a ser igual a 180. Ahora si yo agarro el 110, lo paso al otro lado a restar 110, el X va a ser igual a, va a ser igual a 70. Entonces acá el X va a ser igual a 70. Entonces necesariamente el otro, el que completa, como les dije acá, va a ser 110. Y te demostré que este es el menor ángulo. ¿Estamos claros? Entonces eso va a ser la respuesta de este problema, ok. Yo sé que ha sido un poquito larguito, pero he hecho paso por paso para que me puedas entender cómo he resuelto este problema, ok. Acá ya tu cerebro tiene que empezar ya a relacionar varias cosas y tener en cuenta ya datos que hemos practicado, como es que los ángulos de un triángulo suman 180, que esto es una altura de 90 grados, que por ejemplo la media vuelta es 180, entonces si tienes 70, lo que te falta deben sumar para 180. Entonces son cositas que ya debes tener en cuenta viendo los problemas anteriores de triángulos, ok. Entonces por eso he hecho paso a paso para que me puedas entender este problema, ok. Ahora vamos a pasar al cuarto problema. El cuarto problema, bueno, en este caso ya está el gráfico, ok. Entonces vamos a explicar qué es lo que nos piden. Y nos dicen acá, siendo BH, o sea, BH altura, y se demuestra, porque si es altura, tiene que formar 90 grados, ok. Ahí estamos, esa es una línea notable. Y BE, o sea, de aquí, BE, es bisectriz, o sea, esta línea que está aquí, lo voy a hacer nuevamente, lo voy a trazar. BE es bisectriz del ángulo ABC, okay. O sea, yo tengo el triángulo ahí, A, B, C y por acá está E más o menos. O sea, esta línea que está acá de verde que he trazado está partiendo en la mitad a estos dos ángulos, ok. O sea, ¿qué quiere decir? Que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. ¿Estamos claros? Porque todo el triángulo es ABC, ok. O sea, todo esto, A, B, C. Entonces, ¿a quién estás partiendo? Al ángulo que está en el medio. En este caso, ¿quién es? B. Entonces, al decirte bisectriz, te está diciendo que está bisecando en dos partes iguales. En este caso, ¿quién está partiendo igual? A los ángulos, ok. Tenemos BC, este ángulo va a ser igual a este. Entonces, esa línea, a través de esta línea trazo para aquí. Y esto es mi primer ángulo, y de esta misma línea trazo para allá. Y ese es mi otro ángulo, que son iguales. Entonces, estos dos ángulos de color verde, o sea, este con estos son iguales. Ahora lo que me queda a mí es completar. Ok, entonces quiero que prestes bastante atención. Si acá es 80, esto es 90, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? Por ende aquí ya tienes 90. Por esta que está acá. Ok, tienes que sumar igual a 180. ¿Cuánto le tienes que sumar porque sea 180? Otro 90, ¿sí o no? Ok, acá tienes este 90 que está acá. Entonces, por ende, la suma de los otros dos ángulos también debe ser 90. Si acá tienes 80, necesariamente este ángulo tiene que ser 10. Porque 80 más 10 es 90. Ahí lo tenemos. Más el otro 90 que ya lo tienes aquí. ¿Estamos claros? Entonces simplemente tienes que completar. Si tienes un 90 grados, preocúpate que los otros dos ángulos sumen sí o sí 90. ¿Ok?
Porque ya tienes un 90 aquí listo. Entonces preocúpate que los otros dos ángulos sumen 90. En este caso, si acá tengo 80, ¿cuánto me falta para llegar a 90? Me faltaría un 10. ¿Ok? Ahora, yo sé que este ángulo, que es sombreado de verde, ¿cuánto me tiene que valer? Aquí está. X más 10. ¿Ok? Ahora, necesariamente en esta parte de aquí, como son iguales, también debe valer ¿cuánto? X más, le voy a hacer más bonito, X más 10, ¿ok? Entonces se cumple, X más 10, X más 10. Ahora, tú sabes muy bien que este ángulo interior, que es X más 10, más este ángulo interior, que es 40, me tiene que dar un ángulo exterior, que es este que está aquí de azulito, ¿ok? Entonces, este ángulo que lo voy a sacar acá afuera, ¿cuánto va a valer? Va a valer la suma de estos ángulos internos, que en este caso va a ser 40 más X más 10. ¿Ok? Entonces todo esto va a valer lo que está acá adentro. Si nosotros resolvemos 40 más 10 va a ser 50 más X. ¿Ok? Entonces este ángulo que está acá va a ser 40 más X. Ahora voy a traer el otro triángulo, más o menos ahí. Este lado es este triángulo es el ángulo B, que está acá, el ángulo H, que es esto que está acá, y el ángulo E. Ok, acá es 90 grados. Acá ese es el X que justamente nos piden, que aquí está. Y este es el ángulo que acabo de hallar, que vale 50 más X. Ok, entonces nos piden calcular X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar. Ok, en este caso yo voy a aplicar de una manera más rápida y me vas a entender por qué lo estoy haciendo. Ok, yo sé muy bien que este ángulo más este ángulo me tienen que sumar 90. ¿Por qué 90? Porque aquí ya tengo un 90 grados listo. Ok, ya no voy a sumar todo e igualarlo a 180. ¿Por qué? Porque ya tengo un 90 aquí listo. Ok, entonces debo preocuparme que los otros dos ángulos que acá lo tengo, este rojo y este rojo, también debe sumar 90, porque sabes que 90 más 90 es 180. Entonces, ¿de quién me tengo que preocupar? ¿De este 90 listo? Ya no. Me tengo que preocupar que los otros dos ángulos, o sea, este que está acá y este que está acá, deben sumar igual a 90. Ok, entonces si tú deseas puedes sumarlo todo, los tres ángulos, igualarlo a 180. Pero en este caso ya quiero que subas un poquito más de nivel y que te des cuenta que este ángulo más este ángulo suman 90. Ok, entonces voy a agarrar X más 50 más X es igual a 90. Ok, porque acá ya este 90 ya sé que eso es 90. Ok, entonces X más X va a ser igual a 2X más 50 es igual a 90. Ok, entonces tenemos 2X. Tengo el 90, este 50 pasa a restar. Ok, entonces tenemos 2X. La resta va a ser igual a 40. Y el 2 va a pasar a dividir. Tenemos 40 sobre 2. Y el X va a ser igual a 20. Ok, y eso va a ser la respuesta de esta pregunta. Ok, entonces X va a ser igual a 20. ¿Estamos claros? Entonces si te has dado cuenta, ya estamos subiendo un poquito más el nivel. Cuando es un triángulo rectángulo, ya solamente se toma en cuenta los otros dos ángulos que deben sumar 90. Acuérdate. Ok, eso es lo nuevo que estamos aprendiendo. Y bueno, y saber interpretar qué es una bisectriz, qué es una altura. Ahora, por último, vamos a hacer el problema número 5, que también es un enunciado. Okay, este problema no es tan difícil si has logrado entender los demás problemas, que son un poquito más engorrosos, se podría decir, pero este no es mucho. Okay, entonces en este triángulo nos dicen se tiene un triángulo ABC. Okay, yo lo que tengo que hacer es trazar mi triángulo. Okay, de la forma que lo voy a hacer es porque ya lo he practicado. Okay, tú tienes que darte cuenta. Si es posible, ahorita pon stop el video y trata de resolverlo tú con los videos que con los problemas que ya hemos visto. Ok, si no te sale, ya le pones play y continúas. Ok, entonces nos dicen acá en un triángulo ABC. Convenientemente yo lo voy a trazar de esta forma.
tenemos el triángulo ahí, para acá y para acá. Ok, yo le voy a poner en este caso este vértice va a ser el vértice A, el vértice B y el vértice C. Ok, nos dicen se traza la cebiana BP. Ok, entonces vamos a trazar la cebiana BP, pero de tal manera que P esté en AC, o sea, P más o menos va a estar o bien acá, 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 acá. Entonces tengo que hacer de tal manera que se cumpla una condición, donde nos dicen que AB, o sea, AB va a ser igual a el BP, entonces más o menos esta distancia tiene que ser igual a la distancia que voy a trazar, más o menos ahí, de tal manera que esta intersección sea P. Ok, entonces AB tiene que ser igual a BP, AB tiene que ser igual a BP. ¿Estamos claros? Y también se tiene que cumplir que BP sea igual a ¿quién? A PC. ¿Ok? Y acá nos damos cuenta donde AB va a ser igual a BP y también va a ser igual a PC. ¿Ok? Ahora nos dicen calcula la medida del ángulo interior C. O sea, nos piden calcular esta medida que está aquí. Esta que está acá. Que la voy a llamar X. Si la medida del ángulo A, o sea, aquí está, vale 80. Si te das cuenta, el problema no es difícil. Y vamos a saberlo por qué. Ok, entonces ahora vamos a resolverlo. Si te das cuenta, vemos un triángulo isósceles. ¿Dónde vemos el isósceles? Aquí. El garabato y garabato. Entonces quiere decir que son lados iguales. Si tenemos los dos lados iguales, el ángulo también va a ser igual. Si acá es X, esto también va a ser X. Ok, ahora vemos acá el triángulo isósceles en esa parte. Garabato, garabato. Si acá es 80, aquí también es 80. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sabemos muy bien. Simplemente lo voy a dibujar para que te des cuenta. Acá tenemos el X, lo estoy sacando. Acá tenemos el otro X. ¿Ok? Sabemos que interior más interior me tiene que dar un exterior. Si acá tenemos X más X, el exterior va a ser la suma de los dos. X más X o X. Pero curiosamente, este ángulo también vale 80. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son estos dos ángulos? Van a ser iguales. Entonces, agarro el 2X y lo voy a igualar al 80. ¿Ok? Entonces, el 2 va a pasar a dividir. Y nuestro X va a ser igual a 80 entre 2, que va a ser igual a 40. Y eso va a ser la respuesta para este problema número 5. Ok, entonces con este último problema doy finalizado este vídeo. Ok, yo sé que el nivel ha subido un poquito, pero tampoco es tan difícil. Lo único que te pido es que si tal vez te queda alguna duda, vuelvas a ver el video, entiendas los pasos que estoy haciendo y de tal manera trata de hacerlo tú. Porque cuando tú lo haces, lo vas a entender. Ok, entonces muchas gracias por ver el video hasta el final. Si tienes alguna duda que tal vez tengas en este vídeo o tal vez tengas algún problema en donde tú estás estudiando, no dudes en preguntármelo ya sea en los comentarios o si no también en la página Facebook del canal, donde ahí puedes mandar la foto al inbox de la página, que la página lo voy a dejar aquí en la descripción. Ok, si has entendido, regálame un me gusta, que de verdad ahí yo voy a entender que me estoy dejando explicar, que el video está siendo bastante entendible. Y de verdad, muchas gracias por su atención. Si no estás suscrito, suscríbete para que te lleguen muchos más videos de Mundo Mat, de tal manera que puedas saber cuándo subo un video. Ok, muchas gracias por su atención a todos y conmigo será hasta el próximo video. Cuídense y chao chao.